venosa diluida en suero glucosado, la administración tiene que ser lenta. Alguien me pregunta, ¿cómo yo sé que es lenta? Y bueno, en 2 horas y media. Y bueno, si querés algo más específico, se realiza a 500 miligramos por hora de administración. Esa es más o menos la dosis que debes realizar. Dijimos que el volumen de distribución es bueno, la unión de proteína es mala, entre 10 a 50%, pero la vancomicina cuando administrada por vía intravenosa se encuentra en la mayoría de los tejidos, ¿verdad? O sea, no hay inconveniente en relación a eso, se encuentra en la mayoría de los tejidos. Dijimos que encontrar vancomicina en el líquido cefalorraquídeo es regular, pero igual es bastante interesante para lograr una CNI interesante que combata las infecciones meningias, ¿verdad? No hay ningún tipo de inconveniente. Si yo tengo una respuesta irregular clínica del paciente en un síndrome meningio, en donde el germen que se aisló es sensible a la vancomicina, pero igual o mismo así el paciente presenta una evolución tórpida, nosotros podemos hacer el cambio de administración de la vancomicina intravenosa para la forma intratecal o intraventricular. Estamos de manera local. Se puede hacer esa condición en caso que no haya una respuesta favorable de manera intravenosa. Esa situación suele ocurrir en pacientes que tienen cirugía o neuroquirúrgica, ¿verdad? Por algún tipo o se hacen descompresivas o por accidentes o traumas cráneoencefálicos que después del procedimiento desarrollan síndromes meningios a que son intrahospitalarios, se administra la vancomicina. Muchas veces el germen es sensible, pero la evolución del paciente es desfavorable, entonces podemos usar otra vía de administración que es la intratecal o la vía intraventricular. Como nosotros dijimos recién, prácticamente de manera exclusiva se elimina por filtración glomerular. Si vos me preguntás hoy, yo administro por la vena la vancomicina de manera lenta, en 2 horas y media, 24 horas después yo tengo aproximadamente 90% de la vancomicina en el pipí de manera inalterada, sin metabolizarse. Meto vancomicina, sale vancomicina. Estamos. Ese 10% restante prácticamente recibe metabolismo por la vía biliar. Estamos, o sea, pasa por el hígado y se elimina por bilis, pero es una cantidad ínfima, 10% apenas. Entonces, como se elimina casi exclusivamente por filtración glomerular, es lo que le dije recién. O debe ajustar la dosis de la vancomicina de acuerdo al clearance del paciente, ¿verdad? Es muy interesante entender que a veces vos tenés pacientes que son dializados y vos tenés que conocer el comportamiento del medicamento en el paciente que se dializa. La vancomicina prácticamente no se elimina por diálisis en el paciente, ¿verdad? No se elimina por hemodiálisis. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los pacientes que no están orinando, en los pacientes que requieren el uso de vancomicina, la forma de administrar cambia. En un paciente que tiene un clearance de creatinina normal o tiene una función renal normal, la indicación de la vancomicina es todos los días. Sin embargo, en el paciente que se dializa, la administración viene a ser cada 5 días. ¿Estamos? Entonces, ese paciente va a recibir cada 5 días la administración de la vancomicina justamente porque la vanco no se elimina. Salvo los pacientes que tengan diálisis peritoneal. Ustedes saben que hay dos tratamientos sustitutivos dialíticos en los pacientes. Pueden ser por catéter, por fístula arteriovenosa o puede ser por un catéter que está en el ombligo, en donde usamos el peritoneo como filtro, ¿verdad? Entonces, el paciente que tiene diálisis peritoneal, él sí puede eliminar la vancomicina por ese mecanismo, pero el que tiene hemodiálisis no pierde vancomicina por la diálisis. Entonces, ¿qué pasa? Ese paciente acumula ahí y tiene mucho más riesgo a reacciones adversas. Entonces, el paciente que no orina, que está dializado, la administración de la vancomicina es cada 5 días. ¿Está claro? Sí, creo. Bien.
La vancomicina no es un antibiótico inocuo, la vancomicina es un antibiótico tóxico, renalmente tóxico. Estamos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a cumplir apenas todo lo que yo les dije a ustedes. ¿Cómo se administra la vancomicina? ¿Rápida o lenta? ¿Cuánto tiempo? 2 horas e meia. ¿Diluido con quién? Soro glucosado. ¿Cuál es la velocidad de infusión? Yo le dije 2 horas y media, pero ¿cuál es la velocidad de infusión? ¿Qué van a escribir en su indicación? ¿Qué número les dije? ¿Qué número les dije? 500 miligramas por hora. 500 miligramos por hora. Esa es la velocidad de infusión. ¿Qué pasa si yo administro rápido la vancomicina? Aparece algo que se llama Rednick síndrome, o sea, el síndrome del hombre rojo. Cuando administramos vancomicina de manera rápida, vos puedes tener una alteración semejante como si fuera que se liberan grandes cantidades de histamina en el paciente. Entonces ese paciente puede tener prurito, puede tener enrojecimiento, hormigueo, taquicardia, exantema en el cuerpo, en la cara, en el cuello, generalmente en la nuca, ¿verdad? Pero en situaciones más graves, nosotros podemos tener hipotensión e incluso shock en el paciente. Son situaciones muy graves. Están relacionadas a la forma que voy a hacer la infusión de la vancomicina. Entonces, no cometan la estupidez de administrar vancomicina rápido, en media hora, 1 hora y media. Eso es incorrecto y es criminal. ¿Estamos? Entonces, la vancomicina se administra de manera lenta, a una velocidad de infusión de 500 miligramos hora, verá que sería aproximadamente 2 horas y media a 3 de administración de vancomicina. El riesgo, miedo a síndrome del hombre rojo. ¿Estamos? Así se denomina este síndrome causado por la vancomicina. Pero acabamos de decir que la vancomicina tiene toxicidad elevada. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas es que la vancomicina a tratamiento prolongado puede ser bastante neurotóxica. Específicamente existe alteración del octavo par, o sea, vos podés alterar la audición del paciente con las administraciones prolongadas en la vancomicina. Estamos. Entonces, si se pueden prolongar o se pueden generar estas neurotoxicidades en donde los pacientes pueden tener acúfenos, disminución de la audición para sonidos de tono muy alto, pero son consecuencias que pueden aparecer en los pacientes justamente por la alteración del octavo par. Estas situaciones se pueden hacer sinergia con otros antibióticos. Pregunto, ¿qué clases dieron con la doctora Gabriela esta semana? Sobre los aminoglucósidos. Si vos asocias vancomicina con aminoglucósidos, la probabilidad que vos tenés de neurotoxicidad del octavo par se triplica. Y ahora hagamos la acotación. ¿Cuándo yo voy a asociar vancomicina con aminoglucósidos? Anoten. La única situación, una de las pocas situaciones que yo asocio vancomicina con aminoglucósidos es caso de endocarditis barra por estrepto barra asocio con gentamicina. Eso se denomina porque yo busco sinergia en los pacientes. ¿Anotaron? Sí, pues. Anoten. Yo puedo potenciar, triplicar las probabilidades de ototoxicidad en los pacientes cuando nosotros usamos vancomicina más los aminoglucósidos. ¿Se entendió, verdad? Es lo que nosotros dijimos recién. Las toxicidades en los pacientes se asocian, las toxicidades de los pacientes se asocian a los valores que nosotros tenemos de vancomicina en sangre. Si yo tengo niveles plasmáticos que son bajos, de 5 a 12 miligramos por litro, es bastante claro que yo no voy a tener básicamente efectos tóxicos en los pacientes. Pero si yo tengo dosis mayores a 40, las reacciones adversas pueden aparecer.
pero es mucho mayor la ototoxicidad si las concentraciones de vancomicina son mayores a 80 por litro. Entonces eso significa que sí o sí el paciente va a salir con algún tipo de drama neurotóxico, específicamente en el octavo par. La vancomicina, por eliminarse casi 100% a 90% por filtración glomerular, sin metabolizarse, tiene nefrotoxicidad, o sea, ella es tóxica para el riñón. El tema es que yo dejo de usar la vancomicina y mejora ese perfil, mejora la urea, mejora la creatinina, mejora el clearance y mejora la diuresis del paciente internado. O sea, el efecto de nefrotoxicidad de la vancomicina es reversible. Generalmente es reversible. Entonces, cuando hablo de reacciones adversas, hago alusión a síndrome de hombre rojo, neurotoxicidad, específicamente del octavo par. Eso se traduce en ototoxicidad y es perjudicial para el riñón. Nefrotoxicidad. El tema es que la nefrotoxicidad es reversible. Suspendo el antibiótico y mejora la condición renal del paciente. ¿Queda claro o no? ¿Cuál es la condición en donde la ototoxicidad se empeora? Cuando combino vancomicina, ¿con quién? Con aminoglucosa. ¿En qué caso? Solo en la endocarditis. ¿Por qué germen? Por el Enterococcus faecalis, ¿verdad? Enterococo. Cuando asocio generalmente con genta, hay más probabilidad de ototoxicidad. Pregunta, ¿quedó claro vancomicina sí o no? Dudas existenciales sobre el antibiótico. No tiene ninguna. João Pedro de Oliveira Silva. Hã? Não, falei, tem que ler o capítulo agora bem para gravar bem, né? Mas entendeu a aula? Sim, sim. Quedou claro? Sim, pronto. Doctor Gabriel de Carli. Vota aí, doutor Gabriel. Prof. Tô sim. ¿Entendiste algo de la clase, Gabriel? Sí, sí, profe. Estoy entendiendo. Solo tengo que leer. Tienen que leer, este es un capítulo corto. El capítulo 63 es un capítulo corto, pero yo no di todo el capítulo. Tenemos que dar teicoplamina, tengo que dar un capítulo de un grupo de fármacos que se llama oxazo lidianonas, que está dentro del grupo linezolid, ¿verdad? Que para mí es muy importante, y la daptomicina. O sea, me falta hablar de 3 antibióticos de este capítulo 63. Daptomicina, lincosamida y teicoplamina, ¿verdad? Que vamos a dar la semana que viene. Pero es un capítulo corto, no es un capítulo difícil de leer, ¿verdad? Y tengan en cuenta todos esos puntos que estamos hablando. Yo quiero saber cómo funciona el fármaco, cuál es el mecanismo de acción, cuál es el espectro que él usa, las reacciones adversas y cómo yo administro el fármaco. Y algunas interacciones que son importantes. Acá yo cité solamente una interacción de vancomicina con los aminoglucósidos, que si yo uso juntos, yo empeoro las probabilidades de ototoxicidad en el paciente. ¿Claro o no claro? Claro, profe. Nos vemos la otra semana de manera presencial. Dale, profe. Gracias, profe. Cuídense. Gracias, profesor. Gracias.